Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, para empezar. Señor Dios y Padre, te agradecemos por este momento, Señor. Bendice a tu iglesia, a tu siervo, Señor, que nos transmite en tu corazón. Y bendice tu palabra dentro de cada uno de nosotros, Señor. Permítenos la gracia, Señor, de unirnos con tu palabra, ser uno solo contigo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, te alabamos, Padre. Señor, así permítenos la sabiduría, Señor, para poder escuchar con tus oídos y ver con tus ojos, Padre Santo. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero compartir esta noche una palabra. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 7. Dice aquí: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta el versículo 10 hemos leído. Pues la verdad yo no preparé esta noche nada para compartir el evangelio, ¿no? Pero hay una palabra de Dios, una palabra en el libro de Isaías, y es una promesa que Dios me dio, ¿no? Está en Isaías 54:20. Voy a leer esa palabra, hermanos. Disculpe. Isaías 54. Perdón. Qué pena, hermanos. No la recuerdo. ¿En dónde está? Qué pena. Bueno, discúlpenme ustedes, ¿no? Sí, ya la encontré, disculpen. Está en el libro de Isaías 59:21. Era en un tiempo en que yo tenía tanta dificultad, ¿no?, con mis hijos. Criar 7 hijos no es fácil, hermanos, sí. Hacer uno de papá y mamá no es fácil porque trabajar y criarlos y estar pendiente de sus tareas y también estar pendiente de lo que hacen es muy difícil, ¿no? Además, son 7 hijos que su carácter es muy diferente, ¿no? Pero cuando ellos estaban pequeños, hermanos, para mí no fue fácil, ¿no? Hasta muchas veces, hermano, en mi pensamiento Satanás quiso matar a mis hijos, ¿no? Muchas veces quise destruir también, ¿sí? Como desde antes de que ellos nacieran, ¿no? Porque realmente era muy difícil, ¿no? Realmente yo tenía un esposo muy difícil, la situación con él era muy difícil, ¿no? Pero gracias a Dios, por la gracia de Dios, entendí este evangelio. Desde el año 2020 empecé a escuchar el evangelio, aunque el evangelio entró en mi corazón en el año 2003, el 20 de marzo del 2003. Ese día nací de nuevo, ¿no? Y recibí el perdón de mis pecados. Desde aquel día Jesús siempre ha estado conmigo, ¿no? Entonces, pasando una situación, llevaba una situación muy difícil, ¿no? Y una noche yo leyendo la Biblia, Dios me daba este pasaje en el libro de Isaías 59:21, ¿no? Dice: Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esta promesa la recibí y le creí a Dios. Desde ese día, cuando he tenido dificultades, cuando he pasado situaciones con mis hijos, el Espíritu Santo de Dios siempre me hace recordar esta palabra, ¿sí? Y esta palabra me ha fortalecido, me ha dado mucha fuerza para avanzar, ¿no? Porque yo digo, Dios, el Espíritu Santo de Él, que Él puso sobre mí, sus palabras que ha puesto en mi boca,
Dice su palabra que no faltarán de mi boca, ni de la boca de mis hijos, ni de los hijos de mis hijos desde ahora y para siempre. Entonces, hermanos, esto realmente mi hija la mayor ya tiene 30 años, después sigue mi hijo que tiene 27, después sigue la que sigue tiene 25, después sigue otro que tiene 23, después sigue la que tiene 20, después sigue uno que tiene 18 ya y la menorcita que mañana cumple 16 años, ¿sí? Son los hijos más maravillosos. Yo tengo los mejores hijos del mundo, pero todo esto se lo debo al Evangelio, hermanos. Si no hubiera sido por el Evangelio, si no hubiera sido porque Jesucristo me dio su corazón para poder levantar, para poder criar a estos muchachos, yo no hubiera podido, hermano. Hubiera sido imposible, ¿sí? Porque realmente yo fui muy fracasada. En mis parejas yo fui muy fracasada. ¿Qué día yo estaba hablando con mi hija y yo le decía, hija, realmente su abuelita, la mamá de mi mamá, ella sí vivió hasta que mi abuelo murió a los 95 años, mi abuelita murió como a los 70 años, ellos sí vivieron toda su vida en pareja. Pero mis tías, mi tía la mayor de las hermanas de ella vivió con su esposo como 30 años y se separó. Después sigue otra tía y ella, aunque tuvo sus hijos con su pareja, ella totalmente decía que ella no podía convivir con él. Eran peleas y fueron personas, porque ellas fueron mujeres de un carácter muy fuerte, de esas personas que no quiere que nadie pase por encima de ellas, ¿no? Entonces realmente la situación con mi mamá, pues mi mamá realmente no pudo, aunque mi mamá fue una persona muy dócil, ¿sí? De su hogar, pero realmente dio con un esposo y por esa vida que llevaba con él, como una vida muy maltratada, como una vida muy perseguida, entonces mi papá un día nos dejó y se fue. Mi mamá tuvo que criarnos a nosotras solitas. Mi tía la mayor, que es la mejor económicamente, es la única que queda de 4 hermanas, es la única que queda viva en estos momentos. Ella fue una mujer muy dura, tuvo como 4 esposos y así llevó una vida. Ella nunca se doblegó ante nadie, ¿sí? Primero porque era tan bonita y porque tenía su porte, entonces nunca se doblegaba. Y lo mismo pasó realmente como uno piensa, ¿no? Realmente eso es como una generación que uno trae, ¿no? Porque mi hermana la mayor también, ella tuvo su esposo, su familia, pero también se separó, después tuvo otro marido, se separó, tuvo otro marido, se separó. Mi hermana, la que le sigue también, ella tuvo su esposo, se separó, tuvo su esposo y así, ¿no? Entonces realmente, hermanos, como una vida como muy vacía, ¿no? Como no tuvimos ese autocontrol, ¿no? Verdaderamente, también en mi corazón, una persona como me crié sola, como me crié sin una guía, no me crié con una persona que me guiara, Entonces realmente yo me creía muy autosuficiente. Pensaba que yo misma podía criar a mis hijos, ¿no? Por eso verdaderamente así pasó toda mi situación, ¿no? Pero le doy gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, ¿sí? Porque si no hubiera sido por este evangelio, ¿sí? Por este evangelio tan precioso que Dios permitió en mi vida, yo no hubiera podido criar a mis hijos, ¿no? Entonces, esta promesa que Dios me dio fue una situación que yo tenía muy difícil en un tiempo con mis hijos. Yo no los podía controlar porque hacer de papá y mamá, hacer cabeza, siempre fui cabeza, ¿no? Desde muy niña siempre fui como la que mandaba, la que dirigía, ¿sí? Pero todo eso, todo ese pensamiento, toda esa forma de vida que llevé, también, hermanos, también hice mucho daño, ¿no? Porque una mujer sola no puede criar sola a sus hijos. Eso es algo difícil, ¿no? O sea, no está bien. Entonces, yo nunca me sujetaba, siempre tuve la capacidad de que yo era la que podía hacer las cosas.
hasta que por la gracia de Dios, de verdad, Dios permitiéndome la iglesia, la guía de la iglesia, la guía de los siervos, ellos me fueron enseñando poco a poco, ¿no? Cuando yo tenía una situación difícil, yo llamaba a la iglesia, yo preguntaba, tenía la comunión con los siervos y ellos me iban dirigiendo poco a poco, ¿no? Gracias a Dios. Pero un día, un tiempo yo tuve una situación tan difícil, por eso leyendo la palabra de Dios, Dios me daba esta promesa, ¿no? En mi corazón. Y esta promesa me sostuvo durante mucho tiempo, me ha sostenido durante mucho tiempo, porque cuando yo veo que de pronto mis hijos pasan, tienen una situación o de pronto tienen un noviazgo que no, como que no está bien, porque nosotros siempre estamos viendo o no me gusta o me gusta, o no me gusta o me gusta, así vivimos, ¿no? Entonces realmente cuando yo escuché esta palabra, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Dios hizo un pacto con nosotros, dice aquí. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Yo creía esa promesa. Esa palabra Dios la ha cumplido en mi vida, hermanos, ¿sí? Porque aún tengo estos hijos, pero yo veo, hermanos, cómo Dios me da la sabiduría para poderlos guiar a ellos, ¿no? Mi hijo que tiene 27 años, él a veces, cuando él iba a cambiar de empresa o cuando tiene una situación, él siempre va donde mí, ¿no? Me dice, mamá, tenemos que hablar, hablamos, compartimos la palabra, escuchamos la palabra, ¿sí? Y realmente cuando yo oro delante de Dios y le digo, Señor, tú me diste esta promesa, ¿sí? Lo mismo que Isaías 54:13, donde Dios nos dice, ¿no? Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos, ¿no? Mi hijo que tiene 18 años, hace poco los cumplió, el menor, el hijo varón, el menor, él duró 3 días que no llegaba a la casa, ¿no? Una vez cuando él estuvo, una vez yo llegué hace como un año, llegué de mal genio a la casa, hermano, ¿sí? Y yo llegué y él duró como 3 días que no llevó tampoco a la casa. Entonces lo exhorté tan duro y me dejé llenar de la ira que lo saqué de la casa, le dije, se me va de aquí, ¿no? Y duró como 4 o 5 meses, gracias a Dios, ¿no? Por este evangelio, por Jesucristo, que el Padre nos cuida y nos protege, ¿no? También, de verdad, la promesa también es para nuestros hijos. Él duró ese tiempo, pero ¿quién sufrió más? Yo sufrí, hermano, ¿sí? Porque me dolía, saqué a mi hijo, ¿sí? Tampoco tuve la sabiduría para guiarlo. Pero después de orar y orar y orar, Dios le enseñó a este niño, ¿sí? Muy difícil, ¿no? Su corazón a veces es difícil, pero cuando yo le dije a él, bueno, no vas a hacer esto, vas a regresar a la casa, pero vamos a leer la Biblia, ¿sí? Y nos hemos puesto a leer la palabra de Dios con este niño, ¿sí? Y yo veo que la palabra de Dios cómo va dirigiendo poco a poco el corazón de este muchacho, ¿no? Cuando él duró 3 días, este fin de semana fue puente, entonces duró 3 días, ¿no? Desde el sábado hasta ayer llegó a la casa. Pero yo orando delante de Dios le dije, Padre, tú me diste una promesa, porque yo tenía mucha ira, ¿sí? Tenía tanta rabia que quería coger, era un juguete y darle. Aún tiene 18 años, pero ¿qué sirve darle juguete, no? Entonces este niño, realmente yo orando a la madrugada, le dije, Padre, permíteme la sabiduría. ¿Cómo hago? ¿Cómo yo puedo guiar a estos muchachos? Yo no puedo, Señor, ¿sí? Yo realmente, estos muchachos no son míos. Estos muchachos son tuyos, Padre, ¿sí? Permíteme la sabiduría para guiarlos a través de tu santa palabra, ¿sí? Porque realmente, ¿qué sale de nosotros, hermanos, sí? Realmente de nosotros no sale nada bueno. Nosotros de continuamente, ¿qué salen? Pecados, ¿sí? Nos enojamos o vemos a alguien que no nos gusta o no nos parece algo, ¿sí? Así somos nosotros, ¿sí? Lo digo por mí, hermanos, ¿sí? Entonces realmente orando a Dios, Dios me permitía volver a acordarme de esta promesa, ¿no? Yo le decía a Dios, en Isaías 54 dice, 13 dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Hermanos, ¿ustedes tienen hijos? Tal vez muchos de ustedes tal vez no tengan hijos todavía, ¿no? Pero ya entiendo por qué cuando una mujer tiene hartos hijos, sí, no es fácil.
no es fácil tener hartos hijos. A veces yo me preguntaba por qué yo tuve tantos hijos, ¿no? Sí, porque yo decía, Dios, ¿por qué? Entonces muchas veces pienso, Dios ya tenía en sus planes a estos muchachos, ¿no? Y muchas veces me dicen, bueno, ¿usted por qué tuvo tantos hijos? Sí, no es fácil, no es fácil traer estos, no es fácil traer hijos al mundo, más el mundo como está, ¿no? Realmente usted, pero hermanos, mire, yo le digo una cosa, ¿sí? Mis hijos, por la gracia de Dios, son estudiados, han estudiado, ¿sí? Son personas que duran en una empresa, son personas que Dios como los respalda, son personas que se ganan el corazón de las personas. Yo me quedo asombrada, ¿sí? Yo me quedo asombrada, hermanos, ¿sí? Entonces yo digo, Señor, gracias, gracias, Padre Santo. Esta mañana yo reunía a mis dos hijas y a uno de los yernos, y yo los llamé y le dije, vengan para acá. Le dije, mire, Dios nunca nos abandona, nunca nos desampara, ¿sí? Dios siempre está con nosotros. Y Dios nos dio una promesa, ¿sí? En Isaías 41:10, donde Él dice que nos ayudará, que siempre nos guardará, que nos protegerá, ¿sí? Con la diestra de su justicia siempre nos va a ayudar. Y yo le decía, ¿quién está a la diestra del Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la santa palabra de Dios que Jesús se fue a sentar a la diestra del Padre, ¿sí? Cuando Él dice, Él estará a la diestra, ¿sí? Entonces, gracias a quien el Padre nos ayuda, gracias a quien el Padre nos protege, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ustedes han escuchado esa promesa donde está la parábola del hijo pródigo, donde el hijo pródigo regresa a la casa y su hermano mayor se entera de que su padre recibe a su hijo mayor, a su hijo menor, que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿sí? Aún su hijo mayor nunca se fue de la casa, ¿sí? Pero por medio del evangelio, por medio de la iglesia nos ha enseñado, Dios nos ha enseñado que el corazón del hijo pródigo y el corazón del hijo mayor, sí, del hijo menor y del hijo mayor, totalmente diferente. Aunque el hijo menor desperdició sus bienes, se fue porque no conocía el corazón del padre, también el hijo mayor tampoco conocía el corazón de su padre. ¿Por qué? Porque él estando ahí con su padre, él trabajaba duro, hacía todo para su padre, pero cuando llegó su hermano y vio que su padre había recibido a ese hijo que le desperdició todo, que vivió perdidamente, que se gastó la herencia, y aún su padre llega, lo recibe, lo abraza, lo viste, ¿sí? Y hace fiesta y hace matar el becerro gordo, que es sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, después ese hijo se enoja contra su padre y le dice, ¿por qué? ¿Sí? Yo he estado aquí, te he servido y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero el padre sale y le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces yo podía entender, ¿quién está en mí? Desde que nosotros nacimos de nuevo y recibimos el perdón de nuestros pecados, cuando creemos en el corazón que somos 100% limpios, ¿sí? De nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque la Biblia dice que Dios, que Jesús es el alfa y la omega, es el principio y el fin, ¿sí? Entonces Jesús vino a quitar el pecado de toda la humanidad desde el principio hasta el fin, ¿sí? De todos los seres humanos, y nos dejó blancos como la blanca lana. Cuando nosotros creemos en esa verdad, Dios nos regala ese regalo maravilloso que es su Santo Espíritu. Su Espíritu Santo entra en nosotros. El Espíritu Santo de su Hijo Jesucristo entra en nosotros, ¿sí? Por eso, cuando Dios está hablando esa palabra ahí, ¿sí? En el libro de San Lucas, ¿cierto? Cuando Él le dice, el Padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿A quién le está hablando? A su Hijo Jesucristo. ¿Y quién está en mí? Su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo de su Hijo, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, verdaderamente, ¿Dios a quién le está hablando? A su Hijo, ¿no? Dios a quien cuando Él dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, nos lo está diciendo a nosotros, porque la palabra de Dios dice que somos herederos y coherederos con nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
Realmente, hermanos, yo estoy tan agradecida con Dios por este evangelio, ¿sí? Si Dios no hubiera tenido misericordia de mi espíritu, si Dios no me hubiera dado esa gracia y esa oportunidad de estar en sus planes, hermano, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Yo hubiera podido criar 7 muchachos? Yo no hubiera podido criarlos, hermanos, ¿sí? Yo tengo los mejores hijos del mundo y se lo digo a ellos todos los días. Ustedes son los mejores hijos del mundo. Cuando mi hijo llegó anoche, yo lo vi y le dije, hijo, ¿dónde estabas? ¿Sí? ¿Por qué no me avisas? Yo me preocupo por ti, hijo, ¿sí? ¿Por qué? Tú no te das cuenta, hijo, ¿sí? Me preocupo, ¿dónde está mi hijo? ¿Cómo está? ¿Sí? Cuando él vio que le dijo, él pensó, ¿no? Dijo, no, mi mamá me va a echar de la casa nuevamente, mi mamá me va a pegar, ¿sí? Porque yo fui muy dura con ellos, hermanos, ¿sí? Pero cuando yo le dije esto, ese muchacho me abrazó y me dio un beso, ¿sí? Esta mañana le dije, hijo, usted no se me va para la calle, usted me va a ayudar en esto y en esto y en esto en la casa. Ah, sí, mamá, sí. Entonces realmente, hermanos, ¿cómo yo podía descansar, no? Cuando yo le dije a Dios esta mañana, Señor, tú me prometiste, yo te creo, Señor, tu palabra. Y tú me dijiste que todos mis hijos serán enseñados por Jehová y que se multiplicará la paz de mis hijos. Yo te creo, Padre. Yo descansé en esa promesa, hermanos, ¿sí? Y le digo a mis hijos, yo le digo a ellos, hijos, yo tengo los mejores hijos del mundo. Pero ustedes no olviden por qué ustedes son así. Por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nosotros somos benditos, ¿sí? Nosotros somos personas prósperas, extraordinarias, gracias a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él derramó en la cruz, ¿sí? Por todos nosotros, por todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a leer esta palabra. Nosotros iniciamos leyendo aquí en el libro de Génesis, ¿verdad? Aquí dice Génesis en el capítulo 7, vamos a leer nuevamente, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, esta mañana yo tenía la comunión, ¿no? Ya le conté a ustedes que llamé a mis 2 hijas, a mi hija la mayor y a mi hija la que tiene 20 años, y a mi yerno, ¿sí? Tengo también los mejores yernos del mundo y tengo las mejores nueras del mundo, hermanos. Yo creo eso en mi corazón, ¿sí? Porque Dios dice en su palabra, hermanos, ¿sí? Que nada hay imposible para el que cree. Dios dice, ¿sí? Entonces, para no salirme del tema, cuando Adán y Eva, ¿sí? Ellos, después de caer en el pecado, después de desechar la palabra de Dios y haber aceptado la palabra de Satanás, salió Dios del corazón de ellos y entró el espíritu de Satanás, el pecado en el corazón de ellos, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando ellos se miraron, porque Satanás ya estaba dentro de ellos, dentro de sus pensamientos, ¿quién le hablaba a ellos? Están desnudos, ahí viene Dios, escóndase, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Adán? Empezó a coser hojas de higuera, ¿no? Las hojas de la higuera dice que son grandes como la mano de un hombre, ¿no? Ellos empezaron a coser y se taparon con hojas de higuera, ¿sí? Pero al estar tapados, ¿sí? Aún ellos no sentían esa libertad, ellos no tenían ese descanso delante de Dios, aunque ellos hicieron ese trabajo para poder tapar su cuerpo, ¿sí? Porque aquí dice, ¿no? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero si leemos en el versículo 7 dice, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Dios los llamó, ellos estaban desnudos, hermano. No, ellos ya estaban tapados con las hojas de higuera. Pero ¿por qué Adán está diciendo estoy desnudo? Aquí dice, el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Un siervo una vez nos enseñaba, ¿dónde está tu corazón?
Ya tu corazón no está conmigo. Ya tu corazón, ¿con quién se fue? Te fuiste con mi enemigo, ¿sí? Ya, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Un siervo una vez nos enseñaba, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está María? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está José? ¿Dónde está Carmen? ¿Sí? Dios nos está preguntando, ¿dónde estás tú? Aquí el versículo dice, y respondió. Dice aquí, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No, Adán no estaba desnudo, ¿sí? Pero él no tenía esa libertad delante de Dios. ¿Por qué? Porque el trabajo, ¿sí? El sacrificio que uno haga, hermanos, nunca le va a dar a uno la libertad delante de Dios. Nosotros por sí mismos no podemos quitar el pecado, hermano. Es imposible para el ser humano poderse presentar delante de Dios con su obra, con su trabajo, ¿sí? Por eso Adán no tenía la libertad de presentarse delante de Dios. Por eso, aunque él cosió hojas de higuera y estaba tapado con hojas de higuera, él no sentía esa libertad, él no sentía ese descanso, ¿no? Delante de su creador, delante de Dios, ¿no? Y dice aquí, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dice aquí el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandó que no comieses? ¿Quién te enseñó? ¿Sí? ¿Quién nos enseña a nosotros, hermanos, que nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Esta mañana mi yerno me decía, él es del campo, ¿no? Y él es un buen muchacho, ¿sí? Es un joven que fue criado bajo bases cristianas, ¿no? Pero su mamá, él creo que son 4 hermanos, una hermana, y su mamá es la única que ha seguido los pasos del cristianismo, ¿no? Su papá no, ni sus hermanos, pero aún su mamá le ha enseñado la palabra, porque su mamá hasta le compró una Biblia, ¿sí? Este es el regalo que me dio mi mamá, su mamá le dio la Biblia. Pero aún él viviendo con su mamá dice que él dormía con el revólver, ¿sí? Entonces me acordaba de Saúl, ¿no? Porque el rey Saúl dormía siempre con su espada, ¿no? Un día cuando David entró a la cueva, dice que David cortó, ¿no? Le agarró creo que la espada, ¿sí? En todo caso, el tema es que el rey Saúl siempre dormía con su espada a su lado. ¿Por qué? Porque él no tenía confianza, él no tenía la fe en Dios, en que Dios sí o sí lo iba a cuidar, ¿no? Que Dios sí o sí lo iba a proteger, ¿no? Siempre su corazón estaba dependiendo de qué, sí, de algo que él podía ver. Lo mismo este joven también me decía, yo dormía con mi revólver al lado, ¿sí? Mis tíos dormían con mi revólver al lado. Entonces yo decía, aún su mamá le regaló la Biblia. Entonces él decía, no, pero es que Dios dice que Él nos ayuda, pero que nosotros también nos tenemos que ayudar, ¿no? Entonces realmente yo pensaba, realmente el ser humano, ¿qué quiere? 50 y 50. Tú hagas y yo también hago, ¿sí? Adán también, realmente él también hizo, ¿sí? Pero él también se quería presentar delante de Dios, ¿verdad? Con su trabajo, con su esfuerzo. Por eso dice que las hojas de higuera son como la palma de una mano. Significa es el trabajo de nosotros los seres humanos, ¿no? Era el trabajo de Adán hacia él, ¿no? Pero cuando Dios lo miró, le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, no? Entonces realmente no es por nuestro esfuerzo. Yo le decía a mi yerno, no es así, ¿sí? Si usted confía en Dios, si usted confía y crea la palabra de Dios, 100% tiene que soltarse en la palabra de Dios. 100% tenemos que confiar, ¿sí? Cómo Dios nos prueba, ¿no? Cuando nosotros tenemos una situación, cuando tenemos una situación que no podemos solucionar por nosotros mismos, realmente la única forma es de verdad, hermanos, ¿sí? Soltarnos en las manos, en la santa palabra de Dios. Es la luz, ¿no? La palabra de Dios es la luz, ¿sí? Y la luz saca la oscuridad. Yo he podido ver muchas veces, ¿no? Cuando yo he tenido pensamiento, cuando de pronto he tenido una situación y me agobian los pensamientos, el Espíritu Santo de Dios me hace recordar su palabra. Y cuando yo recuerdo la palabra de Dios en mi corazón, realmente Dios me dijo, ¿sí? Entonces, Dios ya hizo, ¿sí? El siervo de la iglesia nos ha enseñado que realmente Dios nos dejó muchas palabras en la Biblia y muchas promesas en la Biblia, ¿sí? Pero la religión que ha enseñado que nosotros somos los que tenemos que hacer, ¿sí? Pero realmente
no es que nosotros tengamos que hacer, sino es que cuando Dios nos dejó sus palabras, cuando Dios nos dejó las promesas en la Biblia, es porque Dios la hizo por nosotros. Ya Dios cumplió esas promesas en nuestra vida, ¿sí? Dios nos ama tanto, hermanos, nos ama tanto, tanto. Y realmente yo le digo y le enseño a estos hijos que Dios me ha prestado, porque no son míos, son prestados, igual que la vida que Dios me ha dado es prestada, ¿sí? Igual que sé que yo nada tengo en este mundo, hermanos, ¿sí? Porque todo le pertenece a mi Creador, todo le pertenece a nuestro Dios, hermanos, ¿sí? Y es algo que Él nos prestó por un momento, ¿sí? Pero realmente, hermanos, cuando yo sé que yo no puedo hacer las cosas, cuando yo sé que yo no puedo dirigir a mis hijos, cuando yo sé que no puedo pasar una situación, ¿en quién tengo que descansar, hermanos? ¿Sí? ¿A quién tengo que ir? ¿A quién le tengo que creer? A nuestro Señor Jesucristo, a Dios nuestro Padre, ¿sí? Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo es que el Padre nos acepta, es que el Padre nos recibe, ¿sí? Un día un siervo me decía, nosotros no podemos, ¿sí? Nosotros no podemos dirigir a nuestros hijos, nosotros no podemos por nosotros mismos hacer las cosas, hermanos, ¿sí? Nosotros no podemos, pero si nosotros, ¿sí? Si realmente le decimos, Señor Jesucristo, yo no puedo, pero si usted me ayuda, Padre, yo voy a poder, ¿sí? Entonces realmente es confiar, ¿sí? En que nuestro Señor Jesucristo hace por nosotros, en que Él es el que va delante de nosotros, en que Él es el que nos da todas sus bendiciones y Él es el que nos ayuda, ¿no? Verdaderamente en todas nuestras debilidades, ¿no? Realmente, hermanos, yo les digo, les soy sincera, no fue fácil para mí cuando yo tenía estos niños todos pequeños, no fue fácil para mí, ¿no? Llevarlos a un hospital, ¿sí? No fue fácil para mí pedir permiso en el trabajo, saber que de pronto tenía que dejar el trabajo tirado para ir a un hospital, para ir a una reunión del colegio, que un niño, a veces uno de mis hijos me decía, mami, no tengo un lápiz. Hoy en día mis hijas las mayores me decían, ¿sabe, mamá? Yo me ahorraba hasta el último pedacito de lápiz, porque yo sabía, mamá, que usted no tenía para comprarnos un lápiz, ¿sí? Ellos me decían, mamá, yo ahorraba, yo trataba de no dañar mis zapatos, porque yo sabía que usted no nos podía comprar zapatos, ¿sí? Entonces, hermanos, verdaderamente yo le doy gracias a Dios, ¿sí? Cuando ellos estaban pequeños, hermanos, yo siguiendo, ¿no? Como el ejemplo de la iglesia, ¿no? Viendo como siguiendo el ejemplo del siervo cuando él hacía nos hacía hacer vigilia y nos hacía sentar a todos los hermanos desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, orando, orando, orando por el terreno de la iglesia, ¿sí? Orando por las necesidades de la iglesia. Lo mismo cuando Dios me permitió irme para mi pueblo, lo mismo yo hacía con mis hijos, ¿sí? Y yo los sentaba alrededor y los ponía cada uno a orar, y orábamos, ¿sí? Y orábamos por las necesidades, hermanos. Pero de verdad, Jesús nuestro Señor nunca se ha apartado de mí, hermanos. Y yo le digo a estos hijos que Dios me ha prestado, hermanos, no es por ustedes, no es porque ustedes hayan tenido la capacidad de poder estudiar, de ser buenos hijos. Es gracias al Evangelio, es gracias a este precioso Evangelio, es gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque es por medio de nuestro Señor Jesucristo que Dios nuestro Padre nos acepta, nos ha recibido, porque nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, ¿sí? Llevando nuestros pecados, sacrificándolos en la cruz, ¿sí? Siendo sepultado y resucitando al tercer día para podernos regalar su santidad y su justicia, sin la cual nadie puede ver al Señor. Entonces, hermanos, yo le digo a mis hijos, ¿sabes? Verdaderamente Jesús vino a enseñarnos la fe. Y debemos pedirle al Señor que Él nos permita y nos fortalezca en la fe cada día. Le doy muchas gracias a Dios, hermanos, porque al principio no fue fácil, pero hoy en día yo puedo ver el trabajo de Dios, ¿sí? Por su promesa en la vida de todos estos muchachos, ¿sí? Y sé que tengo unos hijos prósperos, unos hijos benditos, los mejores hijos del mundo, igual que ustedes, hermanos, ¿sí? Entonces, le doy muchas gracias por permitirme compartir este testimonio con ustedes, ¿sí? Le doy gracias a Dios por el Evangelio, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, porque es la única sangre, la preciosa sangre que el Padre ha derramado en nuestros corazones, y gracias a ella hemos sido lavados, limpios, santos y justos de todos nuestros pecados.
Gracias, hermanos, les agradezco muchísimo, ¿sí? Por este tiempo precioso que me han permitido compartir con ustedes, ¿sí? Voy a hacer una pequeña oración ya para terminar. Padre Dios, muchas gracias, Señor. Te damos por este tiempo precioso, Señor. Gracias por tu evangelio, gracias por tu sacrificio, gracias, Padre, por la iglesia, Señor. Gracias por habernos permitido la vida, Señor, de estos siervos, de todas estas personas, Señor, que han recibido tu evangelio, Señor, y que a través de ellos tú nos has enseñado también a cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de todas estas personitas que están conectadas, sus familias, Señor. Fortalézcalos, establezcalos en la fe, Padre Santo. Te lo agradecemos, Señor. Dejamos este tiempo precioso en tus manos, pidiéndotelo, Señor, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.